Muy buen día a todos. El día de hoy explicaremos sobre la auditoría de base de datos. La auditoría de base de datos es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos, incluyendo la capacidad de determinar quién accede a los datos, cuándo se accede a los datos, desde qué dispositivo o aplicación, desde qué ubicación en la red, cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. La importancia de la auditoría de base de datos. Toda información financiera reside de base de datos y debe existir controles relacionados con el acceso a las mismas. Se debe demostrar la integridad de la información. Los datos convertidos en la información a través de los datos. Las organizaciones deben tomar medidas mucho más allá de asegurar sus datos. Las organizaciones o empresas deben mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información. ¿Quiénes participan en la auditoría de base de datos? Los auditores de sistemas, la tecnología de información, el cumplimiento corporativo, el riesgo corporativo, la seguridad corporativa, auditoría de datos y monitoreo de datos. Instrumentos de evaluación. Número 1. Investigación preliminar. En este hay que obtener el inventario de recursos y la información relevante para apoyar el examen que el equipo de auditoría realizará. El resultado de esta recopilación se organiza en un archivo de papeles de trabajo denominado archivo permanente o expediente continuo de auditoría. Número 2. Definición de grupos de riesgos. En estos se encuentran dos: los escenarios de riesgos del sistema de base de datos y la agrupación. Número 3. Evaluación del estado del control existente. En estas existen 4 posibilidades, las cuales son problemas por seguridad en instalaciones y acceso físico, riesgos relacionados con el acceso lógico y la privacidad a la base de datos, causado por la relación del sistema operativo, y el último, que es riesgos asociados a las aplicaciones. Existen dos tipos de metodologías en esta auditoría de base de datos. La primera es la tradicional. El auditor utiliza un listado de chequeos donde anotan las bases de datos. La segunda es la evaluación de riesgos. Esta se inicia fijando los objetivos de control que minimiza el entorno de datos durante su ciclo de vida, y una vez fijado estos objetivos se determinan las técnicas de control para alcanzar los objetivos y para verificar los objetivos que utilizan las pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas cuando sean necesarias. Fases de auditoría de base de datos. La primera fase es el estudio previo y plan de trabajo. Uno de los objetivos de control es la viabilidad y análisis del costo-beneficio que contemple todas las alternativas para alcanzar los objetivos del proyecto. También comprobar la existencia del plan para el seguimiento y gestión del proyecto que cumpla los estándares y procedimientos generales de la organización. También la aprobación de la estructura orgánica del proyecto de base de datos y de la unidad que tendrá la responsabilidad de su gestión y control. La segunda, concepción de la base de datos y selección de equipo. En esta fase comprende el diseño de la base de datos de acuerdo a los modelos y técnicas definidos en la metodología de desarrollo y sistemas de la empresa. La selección del equipo de trabajo debe realizar mediante un proceso riguroso que tenga en cuenta las necesidades de la empresa y los servicios que presten los sistemas de gestión de base de datos. El personal del área debe contar con una formación adecuada para el desarrollo de sus funciones. Para el cumplimiento de control, deben existir procedimientos y objetivos de contratación. Diseño y carga. En esta fase el auditor debe determinar la definición de los datos, asociaciones y restricciones. También, una vez diseñada y aprobada la base de datos, se procede a su carga, lo cual se debe programar y planificar debidamente. Se deben establecer los controles que aseguren la integridad de los datos durante la entrada del manual de datos. La otra fase es explotación y mantenimiento. En esta fase se debe comprobar que se establecen los procedimientos de explotación y mantenimiento.
También verificar el rendimiento del sistema de base de datos para comprobar que se lleva a cabo un proceso de ajuste y optimización adecuados. La última fase es revisión post-implantación. En esta se debe desarrollar un plan de revisión post-implantación de la base de datos para determinar si se han conseguido los resultados esperados. Revisar la documentación de todo el ciclo para verificar si es suficiente y se ajusta a los estándares de la entidad o de la empresa. El auditor debe tener una revisión importante en la utilización de todas las herramientas que ofrece el sistema de gestión de base de datos, así las políticas y procedimientos para su procedimiento, para así determinar si son suficientes o se deben mejorar. Monitoreo. Uno de los monitoreos es coordinar los distintos elementos y controles de seguridad a través de un monitoreo de controles, así como también la gestión rigurosa de la configuración del sistema y demás procedimientos necesarios. Técnicas para evaluar estos procedimientos. La primera son matrices de control, la cual permite identificar el conjunto de datos de los controles de seguridad o integridad implementados. La segunda, análisis de los caminos de acceso. Esta permite documentar el flujo de almacenamiento y procesamiento de datos de todas las fases, identificando los componentes del sistema y los controles asociados. Conclusión. Esta auditoría garantiza el buen funcionamiento de una base de datos y asimismo busca dar solución a los errores encontrados, logrando mitigar posibles errores de la base de datos en un futuro. A través de esta auditoría, las empresas hallan errores en la base de datos producidos por la falta de mantenimiento provocados error tras error en el sistema, facilitando las amenazas, volviendo a la base de datos ante cualquier fallo, ocasionando que con el paso del tiempo exista pérdida económica y se pierda la seguridad y confianza del sistema de los procesos cada vez más lentos. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias.